Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fuego Cruzado aquí en CNN Chile, el debate con los candidatos senatoriales de todo el país que estamos realizando todos los días lunes a esta hora a las 8:30 de la noche. Hoy la región de O'Higgins, capital Rancagua, es la que nos preocupa y los candidatos todos invitados, todos también confirmados de haber llegado. Parto por aquí, el diputado Alberto Cardemil de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista. ¿Cómo está? Gracias, Daniel. Muy bien. Contento de estar acá. Luis Felipe García, del Partido Humanista. Buenas noches. Así es. Buenas noches, Daniel. Y finalmente Juan Carlos Latorre, diputado de la Democracia Cristiana. El quinto candidato es el senador de la UDI, Alejandro García Huidobro, que viene en camino, está excusado porque efectivamente hay un taco más o menos importante debido a un accidente, así que se va a estar incorporando a este panel en cualquier minuto. Vamos a partir, les propongo, candidatos, hablando de un tema que sin duda es relevante para la región, para todo el país realmente, que es el tema de las jubilaciones. Muchos adultos mayores y muchas personas trabajadores también que están preocupados por finalmente qué nivel de jubilación van a recibir una vez que cumplen la edad para jubilarse. Hay algunas propuestas de reforma que están dando vueltas y queremos conocer las iniciativas de ustedes porque, claro, a quienes sean senadores les va a corresponder finalmente votar y aprobar eventualmente esos proyectos en un nuevo gobierno. Ofrezco la palabra. ¿Qué reforma hay que hacer, si hay que hacer alguna, en el sistema de las jubilaciones? Diputado. Yo creo sinceramente que hay que terminar con el sistema actual. Creo que el sistema de administradores de fondos de pensiones hizo crisis. Tenemos una situación que es realmente vergonzosa en el sentido de que las administradoras de fondos de pensiones están ganando, tienen excedentes, tienen extraordinarias utilidades y los pensionados cada día tienen una pensión más baja. Creo que hay que entrar de lleno a reformar el sistema provisional. Tiene que haber alguna forma de reparto, algún rol del Estado en esta materia. No puede ser solamente capitalización individual. Y en ese sentido creo que uno de los temas centrales del próximo gobierno es lograr un sistema de previsión mucho más justo que el actual, que claramente ha entrado en crisis y constituye una de las aspiraciones más importantes de los adultos mayores el día de hoy. Vamos ya al detalle y quiero ver las demás opiniones. ¿Terminar el sistema actual? ¿Está de acuerdo, diputado? A ver, en lo que planteó el diputado Latorre hay dos elementos. Dice, por una parte, terminar con el sistema y en contradicción con eso dice reformar el sistema. Yo me quedo con la segunda parte, reformar el sistema. Yo creo que es indudable que hay que entrar a una reforma profunda. Ya lo hizo la expresidenta Bachelet en su gobierno, su reforma tuvo ventajas y tuvo también efectos negativos. Cuando Andrés Alamán planteó su programa de gobierno, hay ahí una visión completa de Renovación Nacional sobre la reforma importante que hay que hacer en el sistema, que obviamente es urgente. Los elementos los podemos decir, los podemos señalar, pero la reforma va, en la reforma me quedo. Terminar con el sistema, volver al sistema que ya hizo crisis de reparto, me parece obviamente un error. Vamos al detalle, senador Letelier, terminar con el sistema o reformarlo para irnos definiendo. Cambiarlo definitivamente. Hay dos visiones de país en estos temas y hay dos visiones del sistema previsional. En Chile no hay sistema previsional. No existe un sistema previsional en Chile. Lo que existe es un sistema de ahorro particular que depende de tu nivel de sueldo. En nuestra región, donde hay un porcentaje altísimo, hasta el 30% que está con sueldo mínimo, están condenados a ser viejos, pobres. Y los trabajadores actuales también. Es sintomático que hayan sido los trabajadores del cobre, los de Codelco que hayan hecho el primer paro contra la AFP, porque se quiere un cambio. Esto no da para reforma. ¿Por qué? Porque aquí el concepto es el errado. El tema de la previsión no es de la persona. La persona trabaja por un sueldo, aporta, sí, tiene que aportar, pero permite que el emprendedor, su empresario, también avance. Y el país avanza cuando el trabajador es parte de una empresa y, por tanto, tiene que ser un sistema tripartito. Y el diputado Cardemil ha dicho algo que no es cierto. Yo quiero refutarlo de entrada. Dijo, el sistema antiguo hizo crisis. No es cierto. Lo que pasó es que en la dictadura destruyeron el rol del Estado en estos temas porque la derecha tiene un concepto que lo plasmó en la Constitución, que nos rige, que todavía no podemos cambiar porque nos manda la mayoría, donde estos son bienes privados y no bienes públicos. Le hago esta idea al diputado. Antes, Luis Felipe García, por favor, para que todos entremos en este tema. ¿Terminar con el sistema actual o reformarlo? Terminarlo absolutamente, y creo que se puede poner una alegoría de cuál es ese rol de la derecha. Antiguamente la gente cotizaba, había una administración general que provenía del Estado,
y en algún momento a cada ciudadano le pusieron a alguien que empezaba a sacarle una parte de su vida, de su jubilación. Es como si yo tuviera en mi casa un huerto y de repente alguien viene todos los días y me saca 3 zanahorias de mi huerto y finalmente no me ayudan cuando yo tengo dificultades con mi huerto. ¿Volver al sistema de reparto, por lo tanto? Volver a un sistema de reparto, pero además traspasarle los fondos previsionales a los mismos trabajadores. Ellos tienen que administrar sus Diputado, fondos. ¿estaba quebrado o no el sistema antiguo? Lo que ha planteado el senador Letelier es un concepto ideológico de izquierda socialista. Bueno, yo no comparto eso. El sistema de reparto fracasó no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Lo que hemos planteado, bueno, ya la presidenta Bachelet, que con sentido común le hizo una reforma al sistema, una reforma importante. Ahora cabe otra reforma. La primera reforma, que el Estado deje de seguir haciendo daño provisional. El peor empleador de Chile es el Estado, que no paga las imposiciones de sus trabajadores. Y esas imposiciones deben ir, en vez de pensar en más Estado, que el Estado cumpla bien sus tareas y que vayan al sistema. Lo segundo, subir las cotizaciones. Y subir las cotizaciones pagándolas los empleadores, no los trabajadores. Esa es la segunda. Bueno, habrá que hacer los análisis, pero hay que subir las cotizaciones actuales, eso es evidente. Y tercero, reconocer el problema de que hay infinidad de cotizantes esporádicos que no van a lograr una pensión, y de eso el Estado tiene que hacerse cargo, asumiendo, completando, llenando por la vía subsidiaria la pensión del que cotizó 1 mes, 2 meses y que no va a alcanzar a tener una pensión digna. O sea, reconociendo la verdad. Esas son las reformas que hay que hacer. Volver atrás, de volver a repetir los errores del pasado que tan caro nos costaron. Sí, a mí me llama la atención lo que acaba de decir Cardenil, porque evidentemente que lo que él acaba de repetir es un cambio sustancial a la realidad actual. O sea, hoy día el Estado prescinde absolutamente de tener un rol en materia previsional. No juega ningún rol. Y con todo respeto, el decir que un rol del Estado significa inmediatamente una postura socialista, no es así. No, perdóname, no me interrumpa. Yo no me interrumpa porque quiero terminar la idea. Nada más que ayudar a... No me ayude. Mira, esbozar la idea, no me para ayude. Que la refute, si quieres. No sé, pues yo no te interrumpí, no, Alberto, así que me agradecería que no te acostumbrara a eso. Mira, yo tengo la impresión de que hay en Chile un rol del Estado inevitable en materia previsional. No cabe ninguna duda que Michelle Bachelet dio un paso importantísimo en lograr que en Chile hubiera pensiones mínimas para la gente de más bajos recursos. Pero hoy día es un tema que alcanza a los trabajadores, como bien decía Juan Pablo, trabajadores de ingresos bajos, ingresos mínimos, pero también a mucha gente de ingresos medios, de la clase media chilena, que ve con espanto que en el momento justo en que va a jubilar, está condenada a recibir una cantidad que es realmente miserable. Y que entonces aspira a que el Estado juegue un rol. Y eso es un cambio sustancial del sistema. ¿Sí? O sea, si el Estado chileno juega un rol, estamos frente a un sistema distinto al actual, en el cual solamente hay capitalización individual. La candidata presidencial Michelle Bachelet no ha hablado de terminar el sistema de AFP, ha hablado de hacer ciertos cambios, tal como hizo una reforma en su momento, pero jamás de terminar el sistema de AFP. Yo creo que estoy interpretando bien a la presidenta cuando se da lo que hay un cambio sustancial al sistema actual. Pero no terminar el sistema, eso no lo ha dicho la candidata. Lo que ha dicho, para que lo entendamos en el contexto, y lo que hemos dicho es que no más AFP, no más abusos de esta lógica individualista. Pero no más AFP, que se acaben esas AFP. Permite escuchar. Lo que pasa es que la AFP, su mayor rol hoy es para el empresariado nacional, para el mercado de capitales. Ese es el rol de esa masa gigante de recursos que se ha generado, que cumple una función económica. Pero para los trabajadores la oferta de que iban a tener pensiones del 70% de su renta última no existe. Esa fue una mentira. A la gente las obligaron a cambiarse a la AFP. Hoy en día un trabajador que gana un sueldo mínimo o que gana 205.000 pesos, porque el sueldo mínimo paga a casa son 160.000 pesos, o para las personas que el sueldo promedio de la sexta región son 343.000 pesos. Ese es el ingreso medio en la sexta región.
Es decir, para los trabajadores que nosotros representamos o aspiramos a seguir representando, están condenados a la pobreza. ¿Por qué? Porque el modelo de capitalización individual es un sistema egoísta, es un sistema que no reconoce el aporte del trabajador a donde entrega los pulmones, y la sociedad no valora al trabajo. Aquí no hay un sistema de previsión. Entonces, cuando se dice no más AFP, lo que estamos diciendo es romper una lógica ideológica que impuso la derecha, y donde el diputado Cardemil nos dice las cosas claramente, es que cuando había los debates en el Congreso, porque esto se debatió, y por eso la reforma que se impulsó con el presidente de Chile tenía dos patas. Una era darle pensión a quienes no tenían, es decir, a las dueñas de casa, a la gente que había llegado a los 65 años, para que tuvieran un ingreso mínimo. Eso benefició a más de 600.000 personas. Este gobierno se la ha quitado a varias. Pero la otra parte era que el Estado ayudara a complementar los sueldos más bajos. La creación de ese fondo solidario tuvo mucha dificultad en el Parlamento, porque para eso es la discusión que es paralela a esta. Es la discusión de dónde vienen los ingresos y los tributos. Diputado. No, decir simplemente se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, menos de que no he sido claro. Yo lo que he planteado, que cambiar el sistema, regresar a un sistema de reparto. Bueno, pero si eso es lo que eso es lo que me han dicho ustedes, que hay que regresar a un sistema de reparto. Eso es el sistema actual. Ese es un error, a mi juicio, ideológico. Y es un error de hecho, es un error que nos conduciría a la ruina, porque la situación en Chile es que hay muchos viejos y menos jóvenes trabajando. Entonces, si tú tienes un país de jóvenes, de pocos jóvenes trabajando para muchos viejos, vas a quebrar a los jóvenes y vas a quebrar al país. El sistema, como muchas otras instituciones económicas, sociales y políticas, hoy en Chile necesita un reciclaje profundo. Okay. Vamos a entrar a una etapa de reformas profundas, entre otros el sistema de AFP, y yo he delineado las que creo yo que pueden servir de base para mejorarlo. Vamos a las propuestas específicas. Luis Felipe García, ¿cómo sería el sistema de AFP que propone, el sistema de previsión, no AFP, que propone específicamente usted, de la manera más clara posible? De la manera más clara posible es que los fondos que la gente acumula durante sus años de trabajo para su jubilación los administren ellos mismos. Que las personas administren sus fondos. Los trabajadores organizados de alguna manera, que habrá que ver con una institucionalidad clara, sean ellos los administradores de sus fondos. Tampoco el Estado, porque el Estado es el botín de los políticos y de los poderosos. Entonces, si algo puede decir el diputado Cardemil del mal rol del Estado, es porque en esa época se robaron el Estado, que es lo mismo que siguen haciendo siempre. Entonces, si hay dudas respecto al rol del Estado, que el Estado tenga un rol de apoyo, un rol de solidaridad a esa administración de los trabajadores. ¿Y la gente administraría mejor los fondos que una AFP que supuestamente hace una administración profesional, con expertos que supuestamente son capaces de sacar? Lo que pasa es que acá hay un tema de violencia, Daniel, que es muy fuerte. Que alguien venga y me diga a mí, mira, yo soy mejor que tú y voy a administrar mejor tu plata que tú mismo, eso es violencia. Entonces, si por último yo administro mal mis cosas, yo asumiré lo que eso significa. Pero que alguien venga y me imponga algo que yo no elijo, no aspiro y que igual me perjudica, eso es violencia. Diputado, ¿cómo se imagina usted un sistema previsional? ¿Cómo debería ser el sistema previsional del futuro en Chile, siendo lo más específico posible? Bueno, en primer lugar yo creo que evidentemente que no puede seguir con un sistema de administración como el que hoy día tenemos. Hay que tener presente, ahondando en lo que decía Luis Felipe, que hoy día alrededor de un 20% de los recursos que están administrando las AFP van al sistema financiero normal, bancario. Entonces la gente que tiene su plata en la administradora, después se la prestan en el banco a una tasa con que lo esquilman. Entonces, esa es una vergüenza. ¿Cómo se cambia eso? Perdón, es una vergüenza que esto se ocurra. Entonces, cuando nosotros decimos, tiene que haber un cambio sustancial en la administración de los recursos, tiene que haber una forma distinta. No puede ser que en Chile haya un grupo privilegiado que, a partir de la administración de los fondos previsionales, nombre quiénes son los directores en un conjunto de empresas en el país, y tenemos entonces ahí un conjunto de personas que controlan este país y son siempre los mismos y que realmente van ayudando a una concentración de la riqueza, que en Chile es uno de los factores más relevantes. Por eso que
cuando nosotros hablamos de que el Estado debe jugar un rol, estamos pensando al diputado Cardemil le incomoda la palabra reparto. Estamos hablando en el fondo de un sistema en el cual el Estado yo creo que le incomoda juegue un rol. Juegue un rol. La única única posibilidad de que en Chile haya pensiones mínimamente razonables es que esa diferencia que hoy día no obtiene la persona, ya sea por lagunas en sus cotizaciones o porque efectivamente ha tenido paulatinamente un aumento de su sueldo, y entonces cuando jubila vuelve a una cifra que está muy por debajo de lo que era lo que estaba ganando en ese momento. Es un proceso casi lógico. Las personas muchas veces tienen un ingreso en el momento de empezar a trabajar y después van mejorándolo. Y resulta que eso hace que sus cotizaciones no sean continuas. Y hace que entonces al final lo que reciban esté muy por debajo. Esa diferencia que haga que la previsión sea mucho más razonable, en mi opinión, solo la puede ofrecer el Estado. Y ahí está el tema que señalaba Juan Pablo respecto a la tributación. Porque no puede ser que en Chile haya sectores que tributan muy poco y mucho menos que las personas en general. Senador Letelier, ¿cuál sería su sistema previsional? ¿Cómo debería ser el sistema previsional? Primero, este no es mi sistema. Es la propuesta de la nueva mayoría. Así es. Lo que estamos planteando es una reforma en la administración, en el financiamiento. Pero quiero hacerme cargo de que el diputado Cardemil defiende lo indefendible. Quiero decirlo porque aquí la derecha se lava las manos de lo que inventan. Y lo inventaron en un momento que no se podía decir nada. No, yo lo escuché, pero quiero decir las cosas. Cuando dice que esto es retroceder. Mira, Estados Unidos, que no es una cuna socialista, parece un país un poquito capitalista, tiene un sistema previsional con el rol del Estado. Alemania, que no es gobernado por socialistas, tiene un sistema donde el Estado juega una función. Toda Europa tiene un sistema administrado. Todos los países más desarrollados, de Australia, de Nueva Zelanda, por ende, cuando uno dice quiere que Chile sea un país desarrollado, el desarrollo no tiene que ver con el ingreso per cápita y el nivel de riqueza de los ricos. El desarrollo tiene que ver si las personas tienen indicadores de desarrollo humano, y el sistema previsional de capitalización individual es inadecuado. Respecto al tema de la administración, el Estado tiene que jugar una función, en el sentido de que sea un espacio público. Hay modelos como el australiano, que es tremendamente interesante, donde con aportes públicos, aportes del trabajador, aportes del empresario, hay un sistema de coadministración de los sindicatos y la Federación de Trabajadores, lo equivalente a la CUT en nuestro país, con representantes del Estado, coadministran el financiamiento. Y hoy en día, curiosamente, incluso los fondos previsionales australianos están invirtiendo en Chile en proyectos energéticos para asegurarle rentabilidad dignas a sus trabajadores. Diputado Lo que sí quiero decir es que ha dicho que es retroceder. No. Lo que se necesita en el siglo XXI es mirar para adelante, no con este rol de ideológico de la derecha que no se hace cargo, y que cuando se quiso discutir esto, porque hoy en campaña dicen una cosa, pero al momento de votar en el Parlamento votan de otra forma. Y eso es lo que tiene un poquito. Yo tengo hartos defectos, menos el de ser ideológico. No he sido nunca ideológico, afortunadamente. No, simplemente lo que señalo que hay una contradicción en lo que plantea el senador Letelier. La Alianza ha hablado de reformas. La nueva mayoría, o la Concertación Partido Comunista, ha hablado de reformas. Bueno, yo creo que ese es el camino, las reformas. Si soy senador, trataré de llegar a definiciones de políticas públicas que signifiquen una buena reforma. Pero me parece demagógico plantear el sistema se acaba y volvemos al antiguo sistema de reparto, el sistema se hace tabla rasa, se terminan las AFP, el sistema se anula, ¿no es cierto?, y construimos uno nuevo. Eso es demagógico e impracticable y iría en perjuicio de los pensionados y de los trabajadores, no en beneficio de ellos. Una pregunta para cerrar el tema. Hay un problema claramente que es el tema de las jubilaciones de las mujeres. Las mujeres hoy día cotizan menos en general, tienen más lagunas previsionales, jubilan más temprano y tienen mayor expectativa de vida. Por lo tanto, es una receta para que sus jubilaciones sean mucho menores a las de los hombres. ¿Alguno de ustedes en la mesa estaría dispuesto a subir la edad de las jubilaciones de las mujeres para permitir que tuvieran una mejor pensión, igualándola con los 65 años de los hombres? Yo no. ¿No? Yo no lo he estudiado, no me parece una buena idea. La única persona que la ha propuesto es Evelyn Matei, la candidata presidencial del caballero aquí, pero no me parece buena idea. Que dice que no. Y la discusión más bien ha sido lo siguiente absurdo. En la reforma que se planteó del bono por hijo vivo de la presidenta Bachelet, que era para compensar las lagunas que se producían por la maternidad de las mujeres,
hoy en día este gobierno ha introducido la letra chica. Entonces, algo que era un aporte para mejorar la previsión de las mujeres, con este bono por hijo vivo, que era un monto de recursos que se tenía que capitalizar a lo largo de la vida, lo que ha terminado siendo son migajas de 1.400 pesos por hijo por mes, y encima, con la brutalidad que ha hecho este gobierno de reinterpretar la ley, y le quitan hasta la cuota mortuoria. Pero con Entonces, lo que quiero decir es que esto refleja entre el dicho y el hecho que en nuestro país sí tenemos una diferencia de opinión, donde las mujeres, la razón que jubilan antes, tiene que ver con un fenómeno biológico y tiene que ver con ciclos de vida y por el hecho que cumplen una función en la maternidad. No están obligados a jubilar antes. Sí, claro, pero hay una diferencia, legal. Es un derecho adquirido. El diputado La Torre faltaba que opinara sobre el tema. No, yo obviamente estoy en desacuerdo, aunque haya un aumento de la edad de las mujeres para jubilar. Creo que hay como un diálogo de repente que aquí no se escucha. Yo creo que yo le diría al diputado Cardemil que la época en que no se escuchaba a la gente ya la superamos hace años. Nosotros no hemos dicho que se transforme esto en un sistema de reparto, hemos dicho que el rol del Estado es irrenunciable en materia previsional. No puede seguir ocurriendo que una cotización, no puede ser que una cotización que es obligatoria para los trabajadores sea administrada por terceros en la forma en que se administrada. Es una cotización que por ley se le impone a todos los trabajadores, los empresarios también hacen un aporte. Esos son recursos públicos, no son recursos privados. Y lo que está ocurriendo en nuestro país llegó a un punto límite. Y por eso es que hoy día una gran mayoría piensa que tiene que haber un cambio sustancial en el sistema previsional, donde el Estado debe jugar además un rol, y eso no es... pero si en eso yo estoy de acuerdo. Lo último antes de cerrar el tema, ¿AFP estatal, sí o no, diputado? Sí, yo creo que debe haber una AFP estatal. Sí, lo que hay detrás del concepto de AFP estatal es que el Estado vuelva a la previsión. No es que el Estado, Banco Estado, administre los recursos tal como lo hace las otras empresas. No ese es el sentido. La propuesta es que el Estado vuelva a asumir un rol para que exista previsión. Okay. Para que exista un sistema previsional. Diputado Cardemil, ¿sí o no AFP estatal? Me parece una idea muy interesante. ¿Luis Felipe? Yo pienso que puede haber un sistema mixto, porque hay gente que es convencida de ciertas ideas y bueno, que se la juegue por esas ideas y que pueda tener su AFP con sus amigos, con sus socios en sus empresas. Está muy bien. ¿Y el Estado debe tener un AFP? Y el Estado debería tener ese mismo rol que estamos conversando, de ayudar a una AFP que sea administrada mayoritariamente por los trabajadores. Hay muchos más temas para conversar a la vuelta de la primera pausa que vamos a hacer en Fuego Cruzado de CNN Chile. Ya estamos de vuelta con los candidatos a senador por la región de O'Higgins. De vuelta aquí en Fuego Cruzado de CNN Chile. Se ha incorporado el quinto candidato, el senador Alejandro García Huidobro. El senador logró sobrevivir al taco, según veo. Pero sí, lamento haber tenido este hachazo. Fue un accidente que hubo en el camino. Espero que no sean consecuencias mayores porque fue muy fuerte. La verdad que lo único que hay que hacer es rezar para que este hombre que viene al suelo tenga la mejor atención y logre pasar. Pero la verdad que el hombre propone y Dios dispone en la vida. Así que esas son las razones. Le avisé, le pedí a Juan Pablo también que explicara la situación. Estábamos avisados y completamente excusados. Llegó justo para el debate de contingencia política, que es la parte más encendida, así que llegó un buen momento. Sí. Yo estuve escuchando brevemente su propuesta sobre el tema previsional. Mira, yo creo que el tema previsional hay que perfeccionarlo de todas maneras. Sin duda, hoy día, quienes están jubilando con un porcentaje muy bajo respecto de los sueldos que están percibiendo. Y eso es algo que no puede seguir sucediendo. A medida que pasa el tiempo, la gente tiene más temor e inclusive no quiere jubilar. Hoy día la edad de jubilación, tal como lo escuché, es, entre comillas, voluntaria. Pero para la mujer creo que no se puede cambiar. Hay mujeres que han sacado la mugre toda su vida, mujeres que están amamantando, mujeres que están educando, mujeres que son jefas de hogar, a la vez trabajadoras, y por lo tanto estar pensando en el cambio de la edad creo que no corresponde. Lo que sí, hay que dar un mayor aporte a esas personas que tienen o lagunas previsionales o que van a tener una muy baja previsión. Y en eso creo que está justamente el programa de gobierno que tenemos con Evelyn Matei de potenciar al máximo lo que son los recursos para que tengan una educación, una jubilación digna, porque lo que hay hoy día, tal como lo que ocurre también
en muchos y muchas profesoras que jubilan, que están recibiendo de repente entre el 30 y el 40% de lo que están recibiendo hoy día en su trabajo normal. Vamos al debate político de contingencia. Las últimas semanas ha estado marcadas, entre otras cosas, por el guagua no tiene papá aquí. por el debate abierto por el presidente Piñera a hablar de cómplices pasivos de lo ocurrido con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Diputado Cardemil, ¿se sintió aludido de alguna manera por esas palabras de su presidente Sebastián Piñera? Yo me sentí muy aludido por el excelente discurso que el presidente de la República hizo en La Moneda, en conmemoración del 11 de septiembre, los 40 años del 11 de septiembre del 73, y que se escucharon además 40 campanadas muy solemnes en el patio de los Cañones de La Moneda. Qué bueno eso, ¿no? ¿Enmendó un error el presidente? Yo creo que el presidente planteó lo que corresponde, en lo que pasó, en lo que sucedió. Muchos tuvimos responsabilidad. Y lo importante es que no vuelva a suceder. Lo importante es valorar la democracia. Lo importante es que la clase política esté a la altura de los desafíos que le imponen los tiempos, porque no estuvo a la altura en 1973. Me parece que hablar de complicidad aludía a responsabilidades de tipo penal, y eso nos remite hacia otros escenarios. Hablar de responsabilidades políticas, de lo que pudimos haber hecho mejor todos, y me incluyo, me parece un acierto. Yo he hecho muchas veces, muchos años en política, he enfrentado 5 campañas, he recibido votos populares importantes, primeras y segundas mayorías, y la reflexión que el presidente hizo yo la he planteado muchas veces, y no tengo ningún problema en reconocer que hoy día, con la información que todos tenemos, habría hecho las cosas mucho mejor de la que las hice en ese momento. Senador Letelier, ¿hay cómplices pasivos? Mire, yo escuché la entrevista a Manuel Contreras, y lo que hay en nuestro país son varias personas que son cara dura, y esa es la verdad. Se lo digo al diputado Cardemil. ¿Me está diciendo a mí? Sí, entre otros. Bueno, yo no le acepto eso. Está bien, esa es mi opinión. Eso es una falta de respeto. Y lo que ocurre es que en nuestro país a veces la memoria es corta. Julio Muñoz Otárola fue el último detenido desaparecido. Ocurrió cuando alguien fue subsecretario de Interior. Y me llama la atención que no se acuerda. Eso fue en el año 85. ¿Alguien se está refiriendo al diputado Cardemil? No, alguien que fue parte del gobierno de la dictadura. Mire, el candidato a diputado por San Fernando, Juan de Dios Parra, fue expulsado del país cuando personas que hoy se lavan las manos es como que no hicieron nada. A mí lo que me ocurre es lo siguiente: cuando esta discusión se enfrenta, de lo que se está hablando no es de responsabilidades políticas, es de complicidad en un Estado que tuvo una política de violación sistemática de derechos humanos, primero, y a la vez de los que hicieron apología de la violación sistemática de los derechos humanos, sin asumir, y este es el tema de fondo, la violación de derechos humanos no fueron excesos, no nos equivoquemos, aquí hubo una política decidida por civiles, con militares, que sabían, porque este fue el requisito, la condición necesaria para imponer este modelo que tenemos en el país. Senador, por tanto, quiero terminar el concepto. Entonces, cuando se lava las manos, mire, cuando uno hace registro histórico y uno recuerda los dichos de las personas y lo que se dijo en el 84, lo que se dijo en el 86, lo que se dijo en el 88, cómo nos trataron, porque nos trataban, ¿no? Por eso yo digo, aquí no es que se puede haber dicho las cosas mejores, no, aquí hubo gente que fue parte de la dictadura, cómplice, activo y pasivo, y que no han hecho nada para ayudar a que se sepa más verdad y más justicia, dónde están los desaparecidos, y que digan, saben, somos cómplices de algo que fue malo en Chile, y hasta el día de hoy siguen siendo corresponsables por una razón, porque hasta el día de hoy no permite que los chilenos, que la mayoría de los chilenos decidan en el país en que queremos vivir. Diputado. Bueno, mire, desde luego es una ofensa la que me hace el senador Letelier, absolutamente gratuita. Absolutamente gratuita. No se la respondo en otra forma por respeto a los auditores. No es lo que me plantea cuando me encuentro con él en la región. Y me extraña que lo plantee
en la televisión, tal vez para ganar puntos o para pasar de agresivo. Yo tengo mi bueno, votación pero si me lo está planteando, yo se lo voy a plantear a usted a sí mismo. Yo tengo, no me he lavado jamás las manos. Lo que estoy haciendo es enfrentar la verdad, enfrentar la realidad, que me parecería muy bien que lo hicieran todos, porque los causantes de la ruptura institucional en Chile fueron las ideologías extremistas, socialistas, que representa el senador Letelier hoy día, como si no hubiera pasado nada en el mundo. Eso es lo primero que... Entonces, si vamos a hacer un mea culpa, si vamos a hacer un recuerdo de las responsabilidades de cada uno, asumámoslas todas. En segundo lugar, le quiero decir, senador, senador, que durante mi administración como subsecretario del Interior, absolutamente, gracias a Dios, y gracias a la formación de abogados, y gracias a las enseñanzas éticas de mis padres y de mi Universidad Católica, absolutamente todas las denuncias que me llegaron están investigadas y están sancionadas por los jueces. Porque lo primero que hice es pedir ministro en visita para que esclareciera los hechos. De tal manera que mis responsabilidades son políticas, como las tiene usted, como las tiene cualquiera, por haber participado en una administración, jamás de tipo penal, ni de tipo administrativo o de irregularidades, ¿no es cierto?, que me afecten mi conciencia. Y eso lo digo con igual claridad. Ok, diputado Latorre. Yo creo que cuando el presidente Piñera habló de complicidad pasiva, quiso de una vez para siempre hacer una división con aquellas personas que, habiendo tenido un compromiso claro y directo con un periodo realmente negro en la historia de nuestro país, y que eluden asumir plenamente lo que fue su responsabilidad en ese periodo. Eso es lo que hizo el presidente Piñera. Yo quiero decir que escucho yo a Cardemil y la verdad que no puedo dejar de pensar que cuando él era subsecretario del Interior nos tomaron preso a todos los dirigentes gremiales de la Asamblea de Civilidad, nos tuvieron 60 días guardados y hasta el día de hoy no sabemos qué era lo que estábamos haciendo nosotros al margen de alguna disposición legal. Entonces, que a mí me parece que esto de decir que todo se hacía... Escúchame. Aquí seguimos mirando para allá. Es que no corresponde, porque estábamos hablando del año 1986. No corresponde. 13 años después del golpe militar. 2 años antes del plebiscito, en el que tú sabes bien lo que ocurrió con tu rol de subsecretario del Interior. Muy bien. Pero, escúchame, a mí me parece que no puede ser. A nosotros en la sexta región, hoy día cuando entramos en este debate, nos llama la atención el que la derecha, primero, coloca candidaturas que son claramente representativas de una posición de derecha dura, de ultraderecha, claramente vinculada estrechamente a lo que fue el régimen militar. Segundo, que aparecen tratando de esconden la figura incluso de su propia candidata. Tratan de encontrar bueno todo lo que ha hecho Michelle Bachelet, lo que proyecta Michelle Bachelet, y tratan de lograr pegarse a esa adhesión. No colocan ni su propaganda en la candidata. Entonces yo creo que aquí hay un proceso que cuando se habla de enfrentar la verdad, enfrentemos la verdad. Claro. Ese es el punto. Sí. Yo no tengo ninguna intención acá de decir cosas que la gente no sepa. Eso es de conocimiento público. Lo que a mí me parece es que si la pregunta es si el presidente Piñera hizo bien al hablar de complicidad pasiva, que fue la pregunta original, yo personalmente creo que el presidente Piñera lo que quiso fue marcar una clara diferencia con esta derecha que sigue sin aceptar que la violación de los derechos humanos durante muchos años duró no el 64, 65, 66, sino que el 1 de mayo, el 1 de julio de 1986, en el momento en que había una movilización en Santiago, que fue el día en que se nos ordenó detener a un grupo dirigente del Colegio Ingeniero, Colegio Médico, Colegio de Profesores, en fin, éramos 19 personas que nos metieron presos. Ese fue el día en que salieron los militares a la calle y quemaron a Carmen Gloria Quintana y mataron, quemándolo, a Rodrigo Rojas de Negri. Y yo me pregunto, ¿quiénes estaban en ese momento dirigiendo el gobierno? ¿Quiénes estaban dirigiendo el Ministerio del Interior? Pero por favor, mira, Caco,
Claro que sí. El 89, por el asesinato de Juan Carlos, claro que sí. Sí, por supuesto que yo represento una posición coherente de centro derecha y a mucho orgullo. Y estoy muy honrado de ser candidato a senador por la sexta región en esa posición. Y tú representas la posición demócrata cristiana. La misma posición demócrata cristiana de don Eduardo Frei, que ha hecho el mayor, yo creo que es imposible hacer una defensa mayor del 11, pero si ya te voy a poner. 86 tú eras subsecretario del Interior, ¿no? A ver, de la misma democracia cristiana que pidió a gritos el golpe, pues, Juan Carlos. De la misma democracia cristiana que ayudó después al gobierno militar, de la misma democracia cristiana que ayudó después, y ese es un test honorífico para la democracia cristiana, a hacer el plebiscito, a que la oposición se integrara a la institucionalidad y a darle una salida institucional al país, en la persona de don Gabriel Valdés o de don Patricio Elwin. Esa es la democracia cristiana que tú representas. Pero yo no juega estoy de ese acuerdo rol, con ninguna de esas gestiones. Ahora, perdóname, yo te quiero ser muy claro contigo. Nunca estuve, y lo puedo certificar, porque yo era vicepresidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, y el día 10 de septiembre del 73 me correspondió, como vicepresidente nacional de la Juventud, decir un discurso a nombre de la JDC. Y nosotros, la Juventud Demócrata Cristiana, nunca estuvo de acuerdo en la intervención militar en nuestro país. Yo lo último para que yo trabajé contigo Felipe García durante la visita del Su Santidad Juan Pablo II. Que fue el 87. Tú fuiste jefe de la Guardia Papal, yo era tú eras subsecretario del Interior. Y estos temas los conversamos yo había estado preso muchas veces. Y tú sabes que cualquier delito que haya sucedido en la época que estás planteando ahora con tintes demagógicos, con tintes escabrosos, tú sabes que mi posición siempre fue pedir ministro en visita, y los autores de cualquier delito en ese periodo están presos y condenados. ¿Por qué no renunciaste a la dictadura? Porque quería una salida institucional, porque la logramos, porque ¿sabes lo que pasa? Pero no la logramos. Pero escúchame, no es una gracias a transición ejemplar. Escúchame, yo no soy de los que anda haciendo cuestión de la historia pasada, pero te quiero decir una cosa. Pero a mí me parece que yo no puedo callar en un foro de esta naturaleza que yo estaba preso por orden de un gobierno en el cual tú eras subsecretario del Interior, y resulta que nosotros hasta el día de hoy, todos los que tuvimos presos, algunos que ya fallecieron, no tenemos la menor idea por qué nos tomaron presos. Senador García Huidobro, no manejaba la policía en el orden público que está en manos de los jefes en estado de emergencia. Senador. Yo en primer lugar quiero decirle a mi amigo Juan Carlos Latorre que los candidatos que lleva la UDI, 3 de los candidatos a diputados, Isacort, Javier Macaya y Patricio Rey, no habían nacido hace 40 años, por lo tanto es imposible que fueran representantes del régimen militar. Yo me refería a la que porque escondían a la Mate. Yo estoy diciendo, tú dijiste en la región la representante. Un tema de propaganda, entonces te equivocaste. Es un tema más bien de... Y el diputado Barro tenía 10 años. Por lo tanto creo que hay que ponerse bien en el contexto de estar anunciando este tipo de situaciones, que te equivocaste. En segundo lugar, hablando de que ustedes escondían a la Matei, perdona, cuando hice alusión al TIC. No, es que yo creo que hay temas. Yo creo que el tema que estamos conversando hoy día es un tema tremendamente doloroso, muy doloroso, y que cada uno lo sufrió de una manera distinta. Tú eras dirigente universitario igual que yo, y tú diste la lucha contra la Unidad Popular. Fui testigo y tuvimos las mismas acciones, tanto que el día anterior... En la fecha, exactamente. Yo era dirigente de la Escuela de Ciencias Políticas, tú eras de la Escuela de Ingeniería. Me recuerdo perfectamente cuál era la posición, inclusive Jorge Pizarro estaba en mi escuela. Y la Universidad de Chile fue tomada y fue entregada el día anterior. Tú puedes recordar eso. Y perfectamente habían informaciones de que venía un golpe de Estado en ese instante. Y nosotros, justamente... Me imagino que tú estuviste dentro de Mira, lo único que te puedo decir es que yo hablé el día 10 de septiembre. Es un documento histórico para nosotros en el partido y en la juventud. Claro, y nosotros fijamos una posición contraria a cualquier intervención militar. Senador, el tema, ¿se siente aludido cuando el presidente Piñera habla de cómplices pasivos? Yo no me siento para nada aludido. ¿Se equivocó el presidente? Yo creo que el presidente tiene todo el derecho a decir lo que estime conveniente. Y a las personas que le lleguen esto, que se lo pongan. Pero por lo menos yo no tengo ningún recuerdo de haber tenido ninguna responsabilidad en el régimen militar, inclusive con
Es que quiero poner un contexto distinto. Hay personas que participaron activamente en el gobierno y otras que fuimos espectadores, porque en primer lugar éramos estudiantes universitarios y posteriormente nos fuimos a trabajar y no participamos en el gobierno. Inclusive, yo lo quiero decir, yo fui dirigente agrícola y yo participé junto a la Confederación de Productores Agrícolas en el rechazo que se dio al último exiliado que hubo en Chile, que se llama Carlos Poblete, y lo echaron, ¿sabes por qué? Pues no estaba de acuerdo con el sistema económico que está imperando, y fue exiliado. Tuvimos que, inclusive, preocuparnos de mandarle los recursos para que pudiera él subsistir en Brasil. Esa fue una de las últimas actividades que yo recuerdo, y a Dios gracias nunca más expulsaron a otros chilenos. Pero esas son partes de la actividad gremial que me correspondió hacer. Pero eso no significa que también hay reconocimiento por otro lado y por el lado de izquierda. Yo en esto quiero valorar, por ejemplo, a Camilo Escalona, porque aquí los responsables del quiebre institucional fue fundamentalmente quienes no fueron capaces de preservar la democracia. Yo tengo una cita que creo que es muy importante, un hombre que fue Alejandro Silva Bascuñán, que era presidente del Colegio de Abogados en esa época. Y él justamente da la explicación por qué vino el golpe. Y si me permiten, se los voy a leer porque es súper importante ponernos en el contexto. Dice: el ejercicio ilegítimo del poder por parte del gobierno Allende obligó a los sectores de oposición, que eran mayoritarios, a buscar una rectificación de sus métodos u otra salida constitucional, a lo que tú te referías. Pero por la terquedad y soberbia del gobierno, esta búsqueda fue infructuosa. En tal evento, y para evitar el abismo que era conducida a la comunidad chilena, no quedó otro medio que la acción de las Fuerzas Armadas, que siempre en Chile han gozado confianza del pueblo. Luis Felipe García. Yo, Daniel, viendo este espectáculo acá también, valoro, fíjate, las opiniones de Piñera con respecto a eso, porque permite el que gentes que estuvieron de distintas maneras involucradas en eso hagan una reflexión e hicieran lo que hay que hacer frente a los errores, que es disculparse en primer lugar. Cuando uno hace un error, uno se disculpa. Eso es una cosa de urbanidad mínima. Y luego reparar los errores. Como eso no se ha hecho, este espectáculo que hoy día estamos todos viendo se mantiene. En este país se siguen en estas pequeñas rencillas, se sigue apelando al pasado. Yo fui dirigente, yo entiendo que la Cámara de Senadores debería ser una institución de mucho más nivel. Debería estar un poquitito más preocupada de las inquietudes, de las necesidades, de las situaciones que vive cotidianamente la gente. ¿No se debería hablar tanto del pasado entonces? Yo creo que ustedes deberían resolver sus problemas. Y la manera de resolverlas, yo soy humanista, tengo una profesión de fe con el tema, es que se reparan los errores. Y una vez que ustedes reparen sus errores, porque cometieron muchos errores, apoyando, callando, omitiendo, el mayor error que ustedes hicieron fue meter a este país en una situación de violencia brutal. Cuando dice ustedes, ¿a quién se refiere? A todos los que actualmente están ejerciendo roles de representación popular. Tanto a los parlamentarios de la concertación como de la alianza. Efectivamente, la gran mayoría, y es cosa de empezar a escucharlos. En estos foros sí. Yo los he escuchado, cómo hablan de las cosas que diputado Latorre y luego diputado Cardenio. Ahí no hay mira, futuro. Yo respeto tu opinión, obviamente. Lo que pasa que otra cosa con guitarra, porque cuando uno tiene y asume un rol público en Chile, obviamente tiene que estar dispuesto a poner la cara todos los días respecto a sus actos y respecto de, inevitablemente, los hechos en que como parte de la historia fue protagonista. Y cuando nosotros discutimos este tema, no es por odiosidad, es porque se planteó una pregunta respecto de un concepto que introdujo el presidente Piñera, que habló de la complicidad pasiva. Y yo lo sentí también como un llamado de atención a los que a veces, para no caer en esa odiosidad, callamos algunas cosas. Y lo hacemos incluso para no crear la imagen de frente a nuestros hijos de que esto es algo que no tiene solución. Yo creo que esa imagen ya está creada. Pero te quiero decir una cosa. Aquí yo quiero precisar, más que entrar en una cosa odiosa respecto del pasado, lo que se trata es de precisar. Yo he querido precisar el año en que se quemó a Carmen Gloria Quintana y se asesinó en la calle quemándolo
a Rodrigo Rojas de Negri fue el 1 de julio de 1986. Cuando dice eso, diputado, ¿le está asignando alguna responsabilidad al quien era subsecretario del Interior? Yo lo directamente. A nosotros, los que convocamos ese paro que se iniciaba ese día, se puso una orden de detención y estuvimos del orden de 50 días presos. En ese periodo, quiero ser claro, sin haber nosotros cometido ningún acto violento, nada, una cuestión absolutamente pacífica, fuimos tomados presos y había una persona que dirigía el país, que fue el que dio la orden de detención, el general Pinochet directamente, ante un tribunal, y había personas que tenían responsabilidad del Ministerio del Interior y estaba Cardemil como subsecretario. Él mismo recuerda que el año siguiente yo fui jefe de los guardias papales, o sea, yo trabajaba estrechamente ligado a actividades pastorales de iglesia y trabajé como uno de los que ayudó a recibir a su santidad en Chile, que era la primera vez que había actividades masivas públicas en Chile. Por eso que me parece también un hito interesante. Y efectivamente, ya el año 86-87 se empieza a producir una reacción de la gente, que empieza a darse cuenta que hay una serie de situaciones que probablemente muchos o no querían ver, o que simplemente no se veían, que empiezan a quedar en evidencia. Entonces, como hito histórico, y además por un tema, Luis Felipe, yo te quiero decir, hay un problema de consecuencia, de lealtad con lo que uno se ha jugado a lo largo de toda su vida. No se trata de mirar atrás para marcar las diferencias profundas que puedan haber en el comportamiento de algunas personas, sino que para exigir que para el futuro efectivamente haya plena justicia, verdad, responsabilidad y se asuma cada cual lo que le corresponde. Antes de hablar al diputado Cardemil, senador Letelier, usted dijo cara dura recién al diputado Cardemil aquí en el estudio. Sí, ¿Por claro. qué? Mire, ¿sabe? Es que uno tiene memoria. Y yo, a diferencia de Luis Felipe, yo creo que la memoria es importante. Claro que sí. Y no la relativizo como lo hiciste tú. No, Es como este espectáculo. No, esto tiene que ver con posiciones valóricas de principios, en los cuales los humanistas tienden a ser personas de principio. Entonces, lo planteo por lo siguiente. Contreras existió, la CNI existió, no fue un invento. No fue un invento. Existió la CNI hasta el 90. No son cosas que pasaron así en el pasado. Lo que ocurre en nuestro país es que tanto Alejandro García Huidobro, representante de la UDI, Alberto Cardemil, hoy en Renovación Nacional, antes funcionario del gobierno de Pinochet, tienen un verso, y eso separa agua. Ellos dicen, todo el proceso político que ocurrió hasta el 73, independiente de los errores, porque pueden haber habido causas de la polarización, pueden haber habido mecanismos institucionales que no resolvieron los conflictos, lo que ellos hacen para justificar lo que ocurrió, es decir, hasta con citas de Alejandro Silva Bascuñán, decir, miren, ¿saben qué? Lo que pasó, bueno, es la consecuencia de lo que hicieron. Entonces, es un proceso de justificación de lo que fue la barbarie en nuestro país. Aún hay miles de personas que, a diferencia mía, yo doy gracias a Dios, yo tengo donde ir a dejar una flor a la tumba de mi padre. Hay muchos que no tienen. ¿Por qué? Porque hay un pacto de silencio, porque hay una complicidad pasiva o muy activa para que no haya verdad y justicia. Y lo único que quiero decir es, eso nos separa. Eso nos separa porque algunos creemos que el valor de la vida es tal que yo no puedo estar en una dictadura que es cómplice de esto. El último asesinado fue una persona que participó en el plebiscito. Jecar Negme, que fue asesinado en la calle Bulnes, acribillado por agentes del Estado. Y, parece que habían carabineros involucrados. Diputado Cardemil, que ha sido aludido dependía del Ministerio Interior. Entonces, estas cosas que no se dicen claramente, hace difícil que uno diga, porque yo al diputado Cardemil, hasta el día de hoy, nunca le he escuchado decir, ¿saben qué? Me equivoqué de estar en el gobierno militar. Si él defiende. Igual que la candidata de ellos, que no asume una responsabilidad política. Senador, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Están mis textos, están mis discursos, están mis planteamientos y está la gente que quiera oír este programa, lo que he dicho ahora y lo que he dicho en todos los programas anteriores. Lo que me parece, su lenguaje ofensivo, yo lamento mucho, verdaderamente, y se lo he dicho, lo que le pasó, creo que el crimen de su padre fue un crimen horrendo y además fue una estupidez absoluta de las autoridades que estaban en la época. Yo
lo leí en el diario, por supuesto. Y creo que fue tu jefe. A ver, no era mi jefe, no era mi... A ver, Beto, entonces, volvamos al tema. Mire, yo les voy a decir una sola cosa. Estoy absolutamente convencido, a lo mejor soy ingenuo, y lo voy a decir una vez más. Estoy absolutamente convencido porque recorro mi región, los campos, las ciudades, los barrios, todo el día la sexta región, que la guerra terminó en el corazón de los chilenos. Terminó en el corazón de los chilenos. Hay una minoría de lenguaje todavía agresivo, de lenguaje violento, que lo que trata de hacer es reponer el eje de confrontación del pasado. Reponer el eje entre pinochetismo y contrapinochetismo. ¿Y saben qué más? La gente está hasta más arriba de la coronilla con eso. Quiere plantear temas de futuro. No pongamos en la boca de los demás lo que queremos nosotros decir. No manipulemos más la gente. Yo estoy mirando hacia el futuro. Cuando me hacen una pregunta la tengo que contestar, no la puedo eludir. Los medios de comunicación han hecho en este 11 de septiembre una interpretación, muchos de ellos absolutamente sesgada de la historia, que incita a la confrontación de nuevo. Por favor, senador Letelier, senador Latorre, candidato a senador, a lo mejor va a ser, eso depende de la gente. No manipulen más a la gente quiere paz, quiere progreso, quiere solucionar los problemas de Chile ahora. No traten de ganar votos reconstruyendo ejes del pasado que ya terminaron. En un tema de debate, quiero conocer las opiniones de todos muy brevemente, por favor, en este tema. Manuel Contreras, ¿debe estar en una cárcel común o debe permanecer en el recinto militar donde está ahora? A mi entender, no pueden existir privilegios para ningún chileno dependiendo de la condición que tenga. Por lo tanto, yo creo primero que lamento el hecho que él le hayan dado la posibilidad que no le han dado a muchas otras personas de poder decir lo que dijo, que encuentro lamentable. Y por otro lado, creo que en este país todos los chilenos tenemos las mismas obligaciones y tenemos los mismos deberes. ¿Debe estar en una cárcel común, Manuel Contreras? Absolutamente. ¿Y Felipe? Eso es parte de los errores de la concertación, por ejemplo, que tendrían que explicarle también a la gente cuál fue el trato, cuál fue el negocio con la dictadura para que personas tan odiosas para la gente tengan... ¿Debe estar en una cárcel común o no? A lo mejor hay que revisarlo, pero la decisión de la cárcel en que está es del ministro Lago y del presidente Frey en ese tiempo. Bueno, no sé, habrá que yo, si soy senador, la tengo que ver. No tengo una opinión formal. Les vuelvo a repetir que la solución de esa cárcel es de la concertación, no es mía. Senador Letelier, error de la concertación, haberle dado privilegios, haberle dado cárceles especiales a violadores de derechos humanos. A mí me duele mucho cuando algunos se lavan las manos con su propia memoria. Parece que algunos no se recuerdan bien la historia. Primero, Lagos no firmó ese decreto. Está equivocado Cardemil. Fue el otro ministro, tiene razón. Segundo, no, él era ministro de Obras Públicas, se negó a firmar. ¿Y quién lo firmó? Se negó a firmar. ¿Quién lo firmó, segundo, senador? Se lo puedo decir, pero voy a ir al tema de fondo. Bueno, saberlo. Lo firmó la ministra de Justicia al momento y el presidente de la República siempre firma el ministro de Obras Públicas. Segundo, la razón que ocurrió, Punta Peuco, yo fui de los que defendió eso en su momento. Porque la derecha, porque no se olviden, casi hubo un quiebre institucional cuando se trató de detener a Manuel Contreras, donde el ejército había hecho ejercicio de enlace en fechas previas. Hubo toda una situación en la transición para meter a Contreras preso. Se fue a refugiar a Fresia, después de pasar por una base militar. Entonces, a mí me gustaría contextualizar las cosas. La razón fue una imposición para que se avanzara donde los poderes de facto en ese momento amenazaron con un quiebre institucional. Y hoy, entonces, año 2013. Nosotros hemos siempre pedido que vaya a una cárcel común. Y me parece muy bien lo que dice Alejandro García Huidobro. Espero que esa sea una posición de la UDI. Me llama la atención que Alberto Cardemil no tenga opinión hoy sobre un tema tan relevante. Fue una solución complicada, según usted mismo, no fue una opinión complicada. Una solución complicada necesita un análisis complicado. Lo que tuvo que hacerse de segregación carcelaria no haciendo demagogia, fue por un contexto. No es demagogia, a usted no le gusta la verdad. Entonces, lo que aquí debería hacerse es terminar con privilegios carcelarios, pero eso requiere hoy del voto de la derecha. Diputado Latorre, ¿debe Manuel Contreras de cárcel común o debe permanecer donde está? Todos los que están condenados a una cárcel en nuestro país deben tener el mismo tipo de cárcel.
porque a mí me parece que resulta tremendamente lamentable que haya gente en Chile que se va a unas cárceles donde están amontonados, vive una situación tremendamente dura, que va más allá del castigo que consiste en estar guardados, encerraditos, privados de su libertad, no privados de una condición mínima de respeto a su dignidad de persona. Y eso vale para los presos comunes y también vale para quienes hoy día tienen el privilegio y que tienen una cárcel que claramente es de 5 estrellas, que es gravísimo, en mi opinión, que el país lo observe, porque ahí sí que genera una odiosidad. Aquí no hay que olvidarse que el presidente Elwin tuvo que aceptar mantener como comandante en jefe del ejército al señor Pinochet, o ustedes se olvidan de la historia de nuestro país. Cuando tú dices, esa fue una cosa que se pactaron, por favor, ¿de qué tú vivías en nuestro país? En nuestro país, la única posibilidad de que hubiera una transición efectiva hacia un régimen democrático fue después de un plebiscito que ganamos, un lápiz y un papel, y lo ganamos con un tremendo esfuerzo en todo Chile. Tenemos que ir a la pausa, diputado. Y después luchar por los derechos que venían y tenemos que ir a la pausa. ¿Qué le puede contestar Luis Felipe García a lo que le decía? Que usted no vivía en el país. Que es parte de los errores, yo insisto. Si hubo ese tipo de cosas, deberían explicarse. ¿Cómo fue? La gente no lo entiende eso. Lo que ve la gente es que el tema sigue vivo. Tenemos que hacer una pausa y volvemos con más en Fuego Cruzado de CNN Chile. Ya estamos de vuelta en Fuego Cruzado de CNN Chile. Hoy nos acompañan los 5 candidatos a senador por la región de O'Higgins y llegamos al momento de las preguntas cruzadas, donde los candidatos pueden preguntarse entre ellos a quien quieran y lo que quieran. Partimos con el senador García Huidobro. ¿A quién quiere preguntarle? Yo quiero preguntarle a ambos, a Juan Carlos y a Juan Pablo. Si ustedes creen que la construcción de viviendas en los gobiernos de la Concertación fue de calidad, ¿y qué ven hoy día en el cambio de la construcción de vivienda en nuestra región? Digo, porque tuvimos que destruir justamente más de 1000 departamentos mal construidos en la Vía Cordillera. Estamos justamente tratando de solucionar y darle una salida digna a los pobladores de la población Vicuña Maquena. Y creo que es muy importante que ellos, cómo ven esto, porque inclusive yo recuerdo que presentamos algunos proyectos de acuerdo en la Cámara de Diputados en esa época con el fin que se buscara una solución para estas personas y me dio la impresión que la Concertación no votaba a favor de esta situación. Brevemente, diputado. Mira, me parece buena la pregunta, porque me da la oportunidad de decir que lamento que sea la 6ª región la que tiene los índices más bajos en materia de reconstrucción post-terremoto. Y eso con las cifras del propio ministerio, que me las conozco de memoria porque estoy muy directamente metido en el tema. Ahora, respecto de la calidad, yo creo que el tema de mejorar la calidad de la construcción es un tema que evidentemente es un desafío que viene hace muchos años, no solamente asumido por este gobierno, viene hace mucho tiempo atrás. Y las viviendas a las que tú te refieres, que han sido obligadas a ser demolidas, son viviendas que fueron seriamente afectadas por el terremoto. Por un terremoto. Ahora, te quiero decir que una de las poblaciones hoy día en Rancagua está con un problema grave actualmente, probablemente viviendas que van a tener que ser reconstruidas porque tienen fallas estructurales. ¿De cuál es? ¿De cuál me habla? El grupo de Bosque 1, G2, no, perdón, no, ese... Usted está hablando de la Villa Los Parques. Eso está, por eso me equivoqué. Eso está en permanente solución en este instante. Han estado en la comisión de la preguntarle a cada uno de los habitantes si están contentos o no con su vida. Sigamos con las preguntas, diputado. Tiene problemas estructurales. Diputado Latorre, ¿a quién le quiere preguntar? ¿A quién le quiere preguntar, diputado? Yo pensé que me iba a tocar después, pero bueno. No, si quiere pasamos, si no quiere preguntar todavía. Yo prefiero preguntar de inmediato. Mira, a los dos de la... Pregúntele a uno, porque así toma el tiempo. Elige. Entonces le voy a devolver la pregunta aquí a Alejandro García Huidobro. Yo tengo la impresión de que en la región ustedes están haciendo una campaña en la que pareciera que no tienen candidatura presidencial. Lo quiero objetivizar. La campaña se hace prácticamente solo con propaganda gráfica en que aparecen ustedes, pero siempre con una muy escasa presencia de Evelyn Matei. Y yo he sido testigo, he hablado con dirigentes sociales en Rancagua y en todo el distrito 23, que en reuniones en que ustedes van a conversar con los dirigentes sociales, simplemente encuentran muy buena la candidatura de Michelle Bachelet.
Senador. En primer lugar, yo no sé en qué región está pensando el diputado Latorre. de Rancagua. No, porque usted siempre está con imaginación. Pero ¿cómo? Yo le quiero Yo no de decir lo siguiente. Rancagua. Yo estoy apoyando con toda mi fuerza a Evelyn Matei. ¿Están en los carteles también? Totalmente, es cosa que entre a cualquier lugar donde están en los... pocos. No. Los míos, por lo menos las monumentales, y mi entrega de calendarios que partió esta semana, las fotos que tengo justamente con ellas, cosa que llega al distrito que usted representa hoy día, diputado Latorre, y va a encontrar que tengo con el diputado Barros y tengo con Evelyn Matei. Por lo tanto, a lo mejor, posiblemente hay otros candidatos de otro partido Pero es tu que a lo mejor candidata, eso es es lo mi que yo candidata, la apoyo con toda mi fuerza y estoy convencida que vamos a dar una lucha y debiéramos ganar en segunda vuelta. Luis Felipe García, ¿quién le quiere preguntar? Le podría preguntar al senador o a Juan Carlos Latorre. Elija usted. ¿Qué sienten ustedes, Juan Carlos? ¿Qué sienten ustedes tratando estos temas y con quién apareces con el letrero, que si apoyas o no apoyas a tu candidato? El rol de ustedes, repito, es pensar en las necesidades de la gente. Acá hay 17 millones de personas, mentiras más, mentiras menos del censo. Esos deberían ser los temas de los senadores. Discúlpenme, pero esto es de muy bajo nivel. Estar conversando estos temas de si apoyas o no apoyas a tu candidato. Son líos internos. Hay un proyecto Pero estas son rencillas, por favor. estas son rencillas internas de ustedes. Ok, diputado. Mira, ¿Qué se siente? primero yo entiendo tu pregunta y con todo respeto te digo que siempre desde fuera del ring, o sea, tú estás disparando como que todos nosotros estuviéramos en un ring y tú estuvieras realmente fuera. Por eso que entiendo la pregunta. Es que es lo que le pasa a los 17 millones de chilenos. ¿Por qué tiene sentido, mi opinión, preguntarlo? Porque en Chile existe un sistema que tú debes saber, se llama sistema binominal, que no es una discusión absurda. Ese sistema permite que prácticamente el 66% de lo mismo que el 33%. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando las personas confunden a la ciudadanía y no dicen que su candidata presidencial es esta, que su postulado es esto. Te voy a decir una cosa, la semana pasada, por ejemplo, el senador García Huidobro no estuvo de acuerdo con una propuesta que lo que busca es cambiar el sistema binominal, partiendo por cambiar el número ¿Aumentando el número parlamentario? No dice eso, cambiarlo. Por dice. algo quieren pero ese es el eliminarlo primer paso de la Constitución. Alejandro, ese es el primer paso para cambiar el sistema Tenemos que hacer binominal. las demás preguntas. Tenemos que hacer las demás preguntas. Senador Letelier, ¿qué le quiere preguntar? Varios de ustedes han salido con un 20% de los votos. Yo no, yo siempre Y digo otros han salido con más votación. Oye, no han escúchame, salido teniendo más votación que no hay que ustedes. generalizar. Yo he salido siempre con el 48 la primera vez. Bien. Y después 38, 40, 41. Senador Letelier, ¿qué siempre. le quiere preguntar? Mire, yo le pregunto, para que sea fuego cruzado, a Cardemil, ¿qué esperan para permitir que la mayoría de los chilenos decidan el destino del país? Es decir, para que en la Constitución exista un sistema donde mande la mayoría, como pasa en todas las democracias del mundo, donde la mayoría pueda ser consultada en un plebiscito para resolver los problemas que le interesan. ¿Qué es necesario para que se respete a la mayoría y no se sigan escudando ustedes? Yo estoy haciendo la pregunta en el absurdo que existe que una minoría logra vetar los cambios, como lo que pasó en el Senado hace poco, cuando una mayoría quiera discutir una reforma, 24 votos a favor, 8 en contra, 24 a favor de algo, 8 en contra, y los 24 perdimos, porque la derecha se ha escudado en una estructura de la Constitución que viene de la dictadura donde la mayoría no manda. ¿Están dispuestos ustedes que en Chile mande la mayoría? Es para el diputado Cardemil la Estoy hablando pregunta. de que mande la mayoría, Alejandro. pero Porque la que tú UDI, estás, de la planteando reforma eso. constitucional para cambiar el sistema binominal. Disculpen, lo que pasa es que la pregunta es, Fueron 25. ¿están dispuestos? No, si hubiese sido 25 habría sido otro resultado. ¿Qué necesitan ustedes para que la mayoría mande en Chile? Es para el diputado Cardemil la pregunta. A ver, lo primero que espero, senador, es que un senador en ejercicio debata, argumente y no ofenda, como usted lo ha hecho en un bloque Yo anterior. preguntarte. No, Entonces, sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. quiero ver la respuesta. Creo yo, Sí, sí, por supuesto, sí se la voy a dar. Creo que lo primero es eso, respeto. Respeto. La democracia es respeto. Segundo, yo quiero decir que yo soy reformista, que soy un absolutamente partidario
y creo que van a venir, creo que los tiempos que vienen, los 8 años que vienen, y espero estar en el Senado, van a ser tiempos de reforma, de reciclaje de nuestra institucionalidad económica, social y política, por la vía de las reformas, por la vía de las decisiones de políticas públicas inteligentes, con acuerdo de todos, afirmando el sistema republicano, sin saltos al vacío como los que propugnan sectores de izquierda, de ultraizquierda o anarquistas, ¿no es cierto?, que son saltos a una piscina sin agua. Espero también, espero una clase política a la altura de las circunstancias, que no falle, lamentablemente, de nuevo, como falló en 1973. Y si estoy en esta opción, si estoy en esta candidatura a senador, es porque creo que puedo hacer un aporte en eso. Diputado Cardemil, la pregunta, ¿a quién le quiere preguntar? Se la contesté perfectamente. Diputado. Usted la sabe. Diputado, ¿a quién le quiere preguntar? Le toca a usted. ¿Cómo? ¿Le toca preguntar a usted? Yo quiero hacer una pregunta positiva. Elija a quién, le hace la pregunta positiva. Se lo hago a todos los candidatos. Tiene que elegir a uno. Se lo hago a Caco, que tiene una especialidad en materia de obras públicas. ¿Qué hacemos para empujar en nuestra región las palancas básicas de su desarrollo futuro? ¿Qué hacemos para empujar la apertura del paso Las Leñas, del paso Las Damas? ¿Qué hacemos para buscar la ubicación de un puerto de mar en el litoral? Para empujar las 2 carreteras que se necesitan, la carretera de la Fruta, de una vez por todas una carretera digna de ese nombre, la carretera de San Fernando a Pichilemu, por el trazado que corresponda. ¿Qué hacemos para defender la calidad de vida en la región? Una región que está creciendo al 12%. Pero no podemos resolver todo. ¿En las obras públicas nos quedamos la pregunta? ¿Sí? Me limito a obras públicas. ¿Qué hacemos para las obras de infraestructura imprescindibles para poner a la región en ligas mayores y que no siga siendo el patio trasero de Santiago? Se la hago a Juan Carlos y se la hago al senador Letelier, que ha sido senador por 16 años por la región. Quiero responder al diputado y... Juan Carlos es postulante. Okay. Mira, yo creo que como ex subsecretario de Obras Públicas, lo primero que se me ocurre responder es que el primer desafío consiste en que haya recursos para obras públicas a nivel nacional. El gobierno actual planteó que durante su periodo se invertirían 8.500 millones de dólares en obras concesionadas y del orden de 6.000 con presupuesto directo del Estado. Lamentablemente eso no ha ocurrido y eso ha repercutido mucho en obras que son hoy día fundamentales en todas las regiones. Porque tal como señalaba en la pregunta el diputado Cardemil, efectivamente tenemos desafíos que son tremendamente relevantes para la región y que obligan a un proceso de inversiones que no es menor, porque la construcción de un túnel de baja altura a través del paso Las Leñas o hacer una aproximación hacia los puertos, ver la posibilidad de un puerto eventualmente para esta región, si no es hoy día como se plantea llegar solo hasta San Antonio. Todo eso. Piensa tú que la carretera La Fruta es un proyecto que se concesionó a fines del gobierno de Michelle Bachelet y durante este gobierno no se avanzó para iniciar la construcción y hoy día la concesionaria lo que ha hecho es... de la propia comunidad. La concesionaria ha devuelto el proyecto al ministerio porque los cambios necesarios en el proyecto... Hay que hacerlo doble vía. Está bien, pero estoy simplemente señalando a tu pregunta. Sí, es un tema muy relevante. Y el que tiene, lamentablemente, la primera opinión al respecto es el gobierno. Nosotros parlamentarios no tenemos la posibilidad de tener iniciativas en inversiones de esta naturaleza. Brevemente, para ir muy rápido en otros temas importantes del país, pero también de la región, defínase, por favor, una definición breve sobre los siguientes temas. ¿Se debe instalar una universidad pública en la región de O'Higgins, sí o no? A mí me gustaría que sí, pero si no es pública, que sea tradicional, con espalda, que tenga sin duda las posibilidades de atraer a nuestros jóvenes, como por ejemplo la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, etcétera. Yo creo que si no es la Universidad de Chile o una universidad estatal, tengamos una universidad tradicional. Señor García. Creo que es una muy buena idea, pero hay que agregarle a eso el que haya acceso a esa universidad igualitario para la gente. Hoy día, en esta región en particular, hay trabajadores de primera clase, trabajadores de segunda clase, haciendo los mismos trabajos con distintos sueldos. Que no vaya a ser una universidad elitista más. Diputado Cardemil, ¿universidad pública sí o no? Me gusta mucho a mí el formato con que nació la Universidad de Concepción. Esfuerzo privado, idea privada,
recursos públicos, pero no solamente recursos públicos de nivel nacional, también de nivel regional y de nivel municipal. A mí me encantaría que las 33 comunas de la región tuvieran que ver en ese esfuerzo para que nazca una universidad que va a ser una realidad dentro de los próximos 8 años, con sustancia, capaz de pensar a la región y con un esfuerzo mancomunado de todos. Senador Letelier, ¿universidad pública en la región de Higgins? Universidad pública, somos la única región de Chile continental sin una universidad pública, pero una universidad pública donde además haya educación superior gratuita para todos, después de que haya una reforma tributaria donde los que más tienen paguen menos. Es una vergüenza, quiero decirlo, de que primero no haya educación superior gratuita en un país que tiene un per cápita de $20.000, y el que la presidenta Bachelet en su campaña ha planteado esto como uno de los compromisos de campaña es producto de la lucha que dieron los alumnos de la Universidad del Mar de San Fernando, levantaron la bandera con tremenda fuerza, y yo sí creo que la región que sufre las cercanías con Santiago, sufre estamos como los mexicanos, muy cerca del diablo y muy lejos de Dios, necesitamos una universidad pública propia de la región, y esa es la convicción que yo tengo. Diputado Latorre, ¿universidad pública sí o no? Una universidad pública con recursos del Estado es una propuesta que tenemos planteada hace muchos años y que felizmente ha recogido Michelle Bachelet en su programa. No puede ser, en Chile hay solo 2 regiones, como bien decía el senador Letelier. La 6ª región, nuestra región, y la región de Aysén, que no tienen universidad con recursos del Estado. Y por eso nosotros tenemos que intentar que esto sea definitivamente una realidad durante el gobierno de Michelle Bachelet. Debo decir que hay más de 3.000 jóvenes de la 6ª región que hoy día estudian en universidades de Santiago, la 5ª región y la 7ª región. Hay una erosión humana, hay una erosión que no solamente afecta a la zona de nuestro cercano costero que yo represento hoy día, sino que hay una erosión humana que vive la 6ª región y que debe terminar a través de una universidad. Otro tema relevante para la región. Hay demasiados cerebros, tenemos que recuperarlos. Ok, hay una situación de buen empleo en la región de Higgins, en general las cifras de desempleo son bajas. Empresarios agrícolas se quejan de que falta más mano de obra extranjera, falta flexibilizar las normas de inmigración para poder cumplir las necesidades laborales. ¿Estarían de acuerdo con flexibilizar las normas de inmigración para el trabajo agrícola? Senador García Huidobro. Hay una realidad que es cierta. La minería se ha llevado muchas personas a trabajar fuera de la región, por razones obvias, porque la rentabilidad de la minería es muy distinta a la rentabilidad de la agricultura. Yo creo que tenemos que abrir la posibilidad de que tengamos más trabajadores, pero bien pagados y con todas las leyes como corresponde al día, en forma legal y no en forma de piratas. Y por lo tanto yo soy partidario justamente de que esto hay que regularlo de la mejor forma, con el fin de que puedan ingresar en forma temporal personas a colaborar en la cosecha, porque hay muchas veces que no pueden cosechar la fruta porque no hay personas disponibles justamente en los momentos peak de la cosecha. Señor García. Creo que la intención de traer inmigrantes a trabajar es porque cobran más barato, se les paga menos. Creo que eso apunta a mantener una situación de injusticia, que es la que decía adelante, que hay trabajadores de distintas categorías haciendo los mismos trabajos, y que ese es el problema de fondo. Trabajo hay, gente para trabajar hay, yo lo veo en todas las regiones de Chile en las que estoy. Lo que pasa es que hay mucha indignidad asociada al trabajo. Diputado Cardemil, ¿hay que flexibilizar las normas de inmigración? Sí, cuando mis amigos agricultores se quejan de la explosiva alza, aumento de los costos de la producción agrícola, que es verdad, lo único que me pone contento es cuando me hablan del alza de los salarios, de los ingresos. Y eso es extraordinariamente importante. Hay empleo, hay falta de empleo, hay demanda de empleo. Y obviamente un país como Chile, que está en expansión, tiene que tener una política de inmigración abierta, clara, lógica, con la protección adecuada de la gente que venga a trabajar aquí en todos los ámbitos, inclusive en el agrícola. Por supuesto que sí, haciéndolo bien. Senador Letelier. El problema no es si hay migraciones o no, interna en el país o de afuera. El problema es que en nuestra región más del 50% del empleo está con contrato a plazo fijo. Se usan los subterfugios de contrato por obra o faena para debilitar a los trabajadores. No hay que flexibilizar las normas de inmigración. El problema es previo. Disculpa, si un temporero trata de armar un sindicato, lo echan, le dicen, si no te gusta, te vas, la puerta es ancha. Cuando hay sindicatos, lo tratan los trabajadores de organizarse para que le paguen un sueldo que no sea el mínimo, o que no estén a trato
que los sobreexplotan, o cuando quieren flexibilizar el código de trabajo para que trabajen no 10 horas, sino 12 horas, como el estatuto que quiere presentar este gobierno, el estatuto de los temporeros. El problema no es dónde nació el trabajador. El problema es que se necesita un código de trabajo donde se asegure dignidad del empleo. No puede ser que una mujer que trabaja en un packing, primero con carozo, después con manzana, después con pera, están 10 meses trabajando, están con 5 contratos distintos por hora faena para precarizar el empleo. Entonces, el tema no es si es que vienen de la novena región. De la novena región han migrado muchas personas a la sexta, del Maule han migrado mucha gente buscando oportunidades de empleo, pero la calidad del empleo en la sexta región es mala. Okay. Diputado, y yo creo que el tema es ese. Entonces, el que algunos busquen mano de obra, pues claro, quieren abaratar la mano de obra. Diputado Torres. Mira, Hay que flexibilizar las normas de inmigración. Yo creo que flexibilizar las normas de migración hacia nuestro país con el objeto de traer trabajadores que sean de bajo costo me parece a mí una política desastrosa. O sea, nosotros tenemos ejemplos en nuestra región de casos que han obligado a una investigación porque han sido prácticamente casos de esclavitud producto de traer trabajadores extranjeros y mantenerlos escondidos a muy bajo. Bien, pero debo decir que hay que tener presente que la sexta región es la región que tiene el mayor índice de ruralidad en Chile. Vale decir, la sexta región es la región que tiene más personas que viven en el mundo rural. Luego, defender y evitar que se precarice el trabajo agrícola es una tremenda tarea. Y se requiere el respeto a las normas laborales. No puede ser que en la sexta región, cada vez que se intenta formar un sindicato, la gente se echada, como ha dicho. Estamos en la hora. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este debate. Les agradecemos a los 5 candidatos. Todos aceptaron la invitación de Serena Chile para estar aquí con nosotros en este debate de los candidatos a senador de la región de O'Higgins. El lunes estamos nuevamente con un debate senatorial y ahora sigue Matilde Burgos con CNN Prime. Muy buenas noches.